Estuvimos viendo como un montón de situaciones, todas las situaciones posibles que podía haber, desde gente que vive en un departamento sola a gente que vive en un departamento pero con varias personas y hasta casas con un montón de gente donde los requerimientos y las necesidades por ahí son otras. Entonces lo vamos a dividir como siempre en dos opciones, que son la de departamentos y la de casas. En el departamento, más que nada, hay como una falta de lugar y hay que ser como muy estratégico a la hora de acomodar los muebles y acomodar los espacios para que sean lo más funcional posible, digamos, y para sacarle como el máximo provecho a cada metro cuadrado. Entonces, como que esas son las necesidades o lo que se apunta en un departamento, en un monoambiente, en un loft, lo que sea. En cambio en la casa, cuando ya tenés varias habitaciones, pero también tenés varias personas que tienen un montón de actividades distintas, están las clases de los chicos, el trabajo, no sé, quizás alguno tiene que hacer una exposición o algo de eso y se complica, entonces ahí ya hay otras necesidades como más de encontrar tu lugar. Claro, más privados, o sea, ámbitos un poco más privados, que tengan este carácter de home office justamente, o sea, un carácter más profesional, que te permitan por lo menos establecer un rato, unas horas, para vos estar tranquilo y bueno, poder cumplir por lo menos con tu trabajo. A la hora de empezar como a encontrar tu lugar y esas cosas, lo importante es decir, bueno, a ver, ¿con qué espacios cuento? Mi departamento, ¿qué espacios tiene? Si tengo luz o no, si tengo ventilación o no, si convivo con alguien más que hace las mismas actividades que yo y sobre todo cómo combino esas actividades. Por ahí hay gente que, no sé, tiene más productividad durante la noche, entonces, o se concentra más durante la noche. Lo mismo pasa por ahí en las casas de familia, que la gente está, no sé, a la mañana está la escuela de los chicos, entonces tenés que cocinar para la familia y todas esas cuestiones, como que el ritmo es mucho más agitado, entonces necesitas como, o decís, bueno, o le dedico todo el día a la familia y después durante la noche trabajo, pero por ahí no hay posibilidades porque el resto de tu oficina o el resto de tus compañeros trabajan durante la mañana o durante la tarde, entonces, bueno, es como toda esa cuestión. Entonces, en el caso de que estés justamente con más personas en este momento, lo mejor es como comunicarte y decir, bueno, esto es lo que yo necesito, de tal horario a tal horario, porque por ejemplo puede haber casos en que te pidan que estés conectado en determinados horarios para cumplir con tu tarea, ¿no? Entonces, listo, en esos horarios yo necesito privacidad, necesito estar tranquilo, o tranquila, necesito resolver esto que estoy haciendo para después ocuparme de otras cosas. O puede ser el caso contrario, que tengas como libertad y ahí es donde te empiezan a jugar muchas veces las malas pasadas, porque por ejemplo, o te levantas en horarios que normalmente no lo hacías, o empezás a dilatar más las cosas porque empezás a hacer un trabajo y después vas a hacer otra tarea y te empezás a dispersar, nunca puedes como enfocarte bien. Nosotros habíamos pensado, por ejemplo, la conectividad a internet, en este momento es clave chequear el tema de internet, o sea, cuáles son los momentos en los que está andando mal, en los que peor funciona, cuál es el momento en que puedes hacer, por ejemplo, los vivos o una videollamada, o sea, maneras de empezar a optimizar ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, a nosotros nos parece ideal y donde estamos pasando la cuarentena es clave porque no tenemos que prender las luces hasta por lo menos las 6, 7 de la tarde. O sea, cuando ya el sol empieza a oscurecer. La ventilación es clave para la oxigenación del cerebro, sobre todo. Los ambientes saturados, donde vos entras de nuevo y sentís que estás sofocado, eso anula totalmente todas las capacidades, entonces no nos va a permitir trabajar bien. Entonces la ventilación es esencial. Si podemos hacer lo que es ventilación cruzada, de abrir dos ventanas en las caras opuestas para que el aire circule, obviamente que no me huele todos los papeles y todo eso, pero claro, si puedo generar alguna mínima corriente de aire que me ventile el ambiente y que me renueve el aire constantemente, va a ser mucho mejor. Después está el tema de la aislación acústica, que en las casas sobre todo donde hay varios habitantes y donde está el ajetreo diario y todo eso, aislarlo es clave. Entonces hay un montón de materiales, paneles de aislación y toda esa cuestión. Después, si no, también los libros o, como te digo, cortinas gruesas, alfombras gruesas, todas esas cosas ayudan a generar como un microclima y a aislarte mejor de todos los ruidos exteriores o de los ruidos de la propia casa, digamos. Claro. Entonces, también, mientras te puedas rodear
de más libros, de ropa, de muebles, inclusive las habitaciones vacías por lo general tienen mucho eco. Entonces si vos por ahí decís, bueno, me voy a mudar acá y es un escritorio pelado, digamos, con una computadora, obviamente va a haber como mucho más eco si vos empezás a mueblar la habitación para que absorban más el sonido y no genere tanto eco. Claro, y bueno, ahí uno de los tips que ya podríamos empezar a dar es que traten de evitar trabajar en la habitación, o sea, donde duermen, en lo posible, si hay otros espacios, utilicen otros espacios. Igual que lo mismo con la cocina, o sea, si estás como muy cerca de la heladera o muy cerca de la cama, hay un problema, porque o te acostás un rato a descansar y esas son las pequeñas tareas que te terminan dilatando demasiado el día, o te empezás a comer cualquier cosa y eso como que no va. No, claro, todo el tiempo va y venía en la heladera como excusa y no está bueno. No va. Sobre todo en departamentos chicos donde el espacio es mínimo, con pequeñas acciones se pueden hacer como decorar los ambientes de manera que parezcan dos espacios distintos. Entonces la mente y el cuerpo los va asimilando como dos espacios distintos y no se cansa ni se agota tanto, porque el hecho de estar trabajando en la misma mesa donde como, donde hago los trabajos, donde hago la tarea, donde estudio, es súper cansador para el mente. Entonces si yo puedo ir como cambiando los espacios mínimamente, aunque sea, ya a la mente le da un refresco y un respiro, digamos. Decir, bueno, estoy pasando otra tarea, me concentro en otra cosa, es como más recomendable. La mejor orientación para trabajar es la sur, porque nos da luz difusa y homogénea durante todo el día. Porque por ahí si uno se pone a la mañana al este, va a tener esa luz directa, el sol directo, que por ahí a la hora de trabajar con pantallas o toda esa cuestión es como muy complicado porque te da el reflejo, porque no ves, o porque hasta para leerte en medio que te encandila. Y si no, lo mismo a la tarde. Al oeste también, encima ese sol es como más caliente, más molesto, entonces si tenemos la posibilidad de instalar estos espacios al sur, es mucho más recomendable. Después, estos espacios así, donde es un tablón, por no desmerecer a los tablones, pero es súper práctico y súper fácil de hacer. Si tenemos ventanas hacia el exterior, como mucho mejor. Por ahí algunos se distraerán y dirán, bueno, pero yo veo a mis vecinos y me distraigo un montón. Capaz se puede hacer como alguna especie de filtro que permita entrar la luz, pero que no permita ver para que no nos distraigamos tanto. Claro. Las plantas, como siempre, súper recomendado que se incorporen. Esto que es de IKEA. IKEA tiene un montón de soluciones. No llega a Argentina, pero tiene muchas buenas ideas de las que pueden sacar. Por ejemplo, estos son caballetes y un tablón. Y dan la solución, por ejemplo, para el caso de dos personas, como es el nuestro, que trabajamos a la par, digamos. Es súper práctico y muy fácil de hacer. Después que es un ejemplo que me gustó muchísimo, la verdad, porque con lo mínimo, que es un poco de pintura, ya nos delimita un espacio y nos marca un espacio de trabajo. Puede ser en un departamento o si no también lo podés hacer con vinilo, no hace falta que sea pintura, pero inclusive necesitas poco, no hace falta como ponerte a pintar toda la habitación, sino que es un simple escritorio con algunas decoraciones en la pared y ya genera todo un espacio muy lindo. Después, bueno, espacios residuales que por ahí quedan en la casa y que son súper aprovechables es debajo de la escalera. En este caso, por ahí, si sos de esos que tienen en algún emprendimiento que consista, no sé, en tener como tus cajas de materiales preparadas, estas soluciones están buenísimas porque vos podés tener todo organizado con una buena iluminación, obviamente, para no forzar la vista y no cansarte. Es un muy buen espacio. Claro, estos serían como los lugares, quizá que en las casas donde ya está todo bastante copado y no nos deja lugar como para meternos a hacer otra cosa, podemos empezar a aprovechar este tipo de espacios, como abajo de las escaleras, detrás de algún depósito viejo, inclusive creo que hay un ejemplo que es un armario. Bueno, ahí Lucre nos pregunta qué material recomienda para no ver a los vecinos o por privacidad que se peguen en vidrio y uno pueda seguir viendo el afuera. A ver, vamos de vuelta. Sí, yo tengo ahí. Por ejemplo, para que se pegue al vidrio tenés el vinilo. El vinilo viene uno especial que se llama microperforado. El microperforado de un lado es negro, el lado adhesivo que se pega al vidrio es negro y el otro lado de afuera es blanco. Pero en algunos lugares, como acá en Córdoba por ejemplo, hay un lugar que se llama Pixel Gráfica y después hay otros, ese es el que yo conozco. Vos ahí podés imprimir sobre el vinilo el motivo que vos quieras.
ellos te lo imprimen en el vinilo blanco y vos lo pegás, pero es importante pegarlo del lado exterior, o sea, del lado de afuera. Bueno, y seguimos con un ejemplo que me gustaba, que es este. Que ahí vemos cómo aprovechan el espacio debajo de la escalera, pero también hacen una separación con estos muebles que son como de doble acceso. Esos son súper recomendables, a nosotros nos encantan y de hecho lo usamos en nuestro departamento para dividir en dos una habitación que es enorme. Entonces la dividimos por un lado lo que es la cama y por el otro lo que es escritorio y trabajo. Y esos están buenísimos porque también te permiten pasar la luz, pasar la iluminación. Obviamente las plantas como siempre, y si se llenan con libros y todas esas cuestiones, también mejora la acústica, como dijimos antes. Y este gráfico me encantó para mostrarles justamente cómo funciona. Si yo tengo y divido los espacios de manera como maciza, el aire va a hacer eso, va a pasar por encima y no nos va a ventilar la zona donde estemos trabajando. En cambio, si yo utilizo divisiones así, permeables, el aire y la ventilación va a poder pasar, entonces me va a generar esa oxigenación que tanto queríamos y de la que tanto hablábamos y la que súper recomendamos. Claro, ese tipo de espacios, por ejemplo, son los muebles que estábamos hablando recién, o sea, ese tipo de divisiones, pero que te permiten como ventilar y respirar los ambientes. Después, el clásico cajón de verdulería es lo que más fácil van a poder encontrar con una lijada, alguna pintada o algún barniz. Ya son fáciles de utilizar y pueden separar muy bien los ambientes y servirnos de estantería, como lo ven ahí. Sí, sí. Si quieren saber más sobre eso, nos consultan. Es muy sencillo, se consiguen un par de cajones, los lijan y pueden usar, como decía Belu, un barniz transparente o del color que quieran, o pintura acrílica o pintura látex también. O sea, si están más por el lado de reciclar y reutilizar, eso sería ideal. Después hay otra que me gusta un poco más, que es la de utilizarlos de esta manera. A los tubos, inclusive hasta los de PVC, pueden utilizarlos para generar esas divisiones, como para también reutilizar de alguna manera. Claro, este tipo de obras son las que nos referíamos cuando decimos de aquellos que ya saben que van a estar como mucho tiempo en su casa o se dieron cuenta de que les gustó esta modalidad de teletrabajo, home office, que un poco es nuestro caso. Nosotros prácticamente todo lo hacemos a distancia, entonces sí o sí necesitamos acondicionar estos espacios con este tipo de soluciones, primero que son como estéticas y a la vez, por supuesto, son funcionales porque nos sirven muchísimo. Y después, este es la estrella, que les voy a hablar un poquito más, porque nos pareció algo, no lo teníamos en cuenta y nos pareció algo muy útil y muy fácil de hacer, sobre todo para separar espacios, pero sobre todo para tener un buen fondo, porque por ahí claro, necesitamos hacer videollamadas, necesitamos hablar con un jefe, necesitamos hablar y, no sé, que la pared está despintada, que no tengo un buen fondo, que... Bueno, las telas, una buena tela nos puede ayudar no solamente a mejorar la acústica porque la tela absorbe muchísimo el sonido, sino que también a darnos un buen fondo y además a separarnos un espacio y darnos un poco de privacidad. Entonces le quería mostrar, ahora sí. Bien. Sería eso. Claro. Ahí y ahí. Esas opciones, en ese caso los rieles de la cortina están como incorporados y por ahí se previó el diseño desde antes, pero se puede hacer tranquilamente con un par de fijaciones en la pared, una soga o un tensor y se cuelga una cortina y ya tenemos un espacio dividido en 2 minutos. Claro, o sea, inclusive si son varios trabajando se pueden hacer cubículos o nosotros también pensábamos que capaz podés hacer eso en un rincón de la casa y ese es el espacio privado para videollamadas. Y cada vez que alguien necesita o hacer una clase virtual o tener una videollamada con su jefe o lo que sea, va y usa ese espacio que está destinado para videollamadas, por ejemplo. Porque tiene un buen fondo, porque es bien acústico, porque es estético, o sea, y te da esa cosa de privacidad. Así que puede ser una buena solución, o sea, un microespacio sin necesidad de levantar un muro. Eso es la idea de todo esto. Y soluciones, como decía, un poco más flexibles, que no impliquen tanto costo también, claro. y que por ahí después nos gustó ese espacio y sí lo queremos refaccionar o por ahí no, y hay cuestiones que queremos ver cómo se hacen, entonces esto sirve especialmente para eso.
Las notificaciones. Y después, bueno, por último le queríamos contar algunos tips que nosotros usamos como para aumentar nuestra productividad, digamos. Uno de esos es prepararnos el desayuno la noche anterior. Nosotros hacemos un desayuno que se llama overnight, que después lo pueden buscar y si no nos preguntan en comentarios, no hay problema. Con leche, con avena, con semillas, con fruta, es súper nutritivo y además súper saciador. Entonces lo dejamos la noche anterior y a la mañana no me tengo que preocupar ni perder tiempo en desayunar, que el café que me caigo, que se me cayó en los papeles arriba de la compu. Es como súper práctico y a nosotros nos ayuda un montón en el tema de productividad. O sea, uno necesita estar como lleno y saciado para estar concentrado, justamente. Para estar como óptimo y no perder tiempo en ese tipo de cuestiones. Después de última le hacemos una recetita. Claro. Se la compartimos esta noche cuando lo hagamos para mañana. Se la compartimos, así ustedes lo pueden hacer. Pueden reemplazar la leche con yogur natural, con jugo, con leche pero vegetal, si son veganos. Y después, bueno, el tema de incorporar siempre en lo posible la vegetación, que ayuda muchísimo a la oxigenación del espacio. Además nos llevan como ese afuera hacia adentro y no nos sentimos tan encerrados. Si nos rodeamos de plantas es como más natural y nos ayuda también, como le decíamos antes, a convencer al cuerpo y a la mente de que uno está bien, digamos, ayudan muchísimo. Y después les habíamos preparado un montón de plantas y de olores que los ayudan a la concentración, sobre todo dependiendo del trabajo que hace cada uno. Pero bueno, creo que ya nos hemos ido como un poco de tiempo. Sí. A ver, así que... Ay, sí, encima se me cansa el brazo. Sí, ahí está. Pero bueno, eso capaz que se lo podemos dejar para un video en la próxima. Puede ser. Les prometemos para un montón de plantas y especies que seguramente si no están en su huerta, seguramente los tiene su abuela y se lo pueden pedir. Así que le vamos a armar un videito para aromas que pueden usar para aumentar su productividad. Claro. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por estar. Esto fue medio accidentado el primer vivo, pero ya vamos a ir tomando ahí entrenamiento. Sí, bueno. Sí. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda más, nos quedamos un ratito como para escucharlos. Pero hasta ahora este era el tiempo que teníamos disponible. Perdimos un poco de tiempo al momento de iniciar, que no iniciaba el vivo. Pero bueno, espero que les haya gustado la información, que les haya servido y cualquier duda siempre saben que estamos acá.